estas es que deben estar escritas en corchetes y en mayúsculas. Y como ustedes observaron, es que existen links en donde ustedes pueden acceder a todos estos tipos de complementos para reforzar sus búsquedas. También existen conectores que son los operadores booleanos como el AND, el OR o el NOT para incluir o excluir algún organismo o algún complemento que ustedes no necesiten en su búsqueda. Y también revisamos la transformación de formatos. El formato FASTA, que es el más utilizado y reconocido en las bases de datos y en los lenguajes de programación. Espero que también hayan revisado el catálogo de BioPython para que se animen a conocer más acerca de la programación y de su utilidad en la bioinformática. También aprendimos sobre transformación de formatos de secuencias, que podemos transformar las secuencias de ADN, encontrar las cadenas complementarias del ADN o transformar de ADN a proteína con las secuencias, con las bases de datos o también mediante línea de comando. Y al final aprendimos un poco de cómo están conectadas las bases de datos entre sí y ahí debemos aprender un poco a poner filtros en la información que nosotros estamos buscando. Listo. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar de BLAST, de una herramienta que es muy utilizada por los bioinformáticos, es muy útil, ya que permite encontrar secuencias similares mediante diferentes parámetros, ya que su algoritmo es muy preciso. Pero antes de eso vamos a revisar unos pequeños conceptos que debemos tener muy en cuenta para poder comprender cómo trabaja BLAST. Bueno, aquí yo les estoy representando la homología como en un ejemplo. Aquí ven que hay un gen principal. Este gen principal va a tener una variación genética. Puede ser mutación por lesión o inserción y va a generar dos cadenas, dos grupos taxonómicos nuevos. Va a generar una cadena alfa y una cadena beta. Este proceso se denomina como especiación. El grupo que va a tener el gen alfa o la mutación alfa van a tener funciones similares a las del ancestro y se los denomina grupos ortólogos. De igual manera, el gen que tiene la mutación beta van a tener funciones similares a la del ancestro y también se los denomina grupos ortólogos. Sin embargo, la función que va a tener el grupo beta y el grupo alfa no van a ser similares y por eso se les denomina parálogos. Sin embargo, tanto como el grupo alfa como el grupo beta descienden de un gen ancestro y por eso se les denomina homólogos. Listo. Otro concepto que debemos tener muy en cuenta es la similitud. La similitud es el número de aminoácidos nucleótidos que tienen semejanzas entre las secuencias. Normalmente es expresada en porcentaje. Y la homología es si las secuencias que descienden de un ancestro común, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí hay otro ejemplo de que el humano, el orangután y el ratón provienen de un ancestro en común. La homología es medida por el porcentaje de similitud que presentan las secuencias. Existen también diferentes tipos de alineamientos. Existen alineamientos locales y alineamientos globales. Los alineamientos locales son realizados alineamientos por pares y los globales son alineamientos múltiples. Un ejemplo de alineamiento local tenemos aquí. Si nosotros tenemos una región muy larga de una cadena y nosotros queremos comparar una pequeña extensión. Esto de aquí, un ejemplo tendríamos cuando nosotros queremos diseñar un primer,
que el alineamiento, por ejemplo, nosotros tenemos una región muy concreta del gen y nosotros queremos saber si ese gen que nosotros estamos utilizando, esa secuencia que nosotros estamos utilizando, es comparativa con el gen que queremos expresar, porque a veces hay errores en los diseños de los primers y nosotros podemos comparar si el primer que nosotros estamos utilizando es compatible con el gen que nosotros queremos amplificar. Y solamente se utilizan regiones específicas, a diferencia de los alineamientos globales que comparan de inicio a fin las secuencias. Aquí tenemos ejemplos de un alineamiento múltiple de secuencias. Vamos a conocer mucho más de esto el día de mañana, de los algoritmos que permiten realizar alineamientos múltiples. La diferencia aquí es que, como pueden ver, cada una de las secuencias que se están utilizando, en este caso 14, están alineadas unas con otras y se puede, mediante diferentes algoritmos, ver si existen similitudes, regiones conservadas o se ha perdido información, a diferencia del alineamiento por par, que es solamente la secuencia 1 es comparada con la 2, la secuencia 1 va a ser comparada con otra y a esta se le denomina como un query. Este alineamiento por par es el que vamos a ver hoy, que es en el BLAST. ¿Y qué es el BLAST? El BLAST es el Basic Local Alignment and Search Tool. Fue desarrollada por Stephen Altschul en el año de 1990 y principalmente lo que hace es buscar una secuencia query, que es cualquier tipo de secuencia que el usuario trate de buscar una similitud en la base de datos, que el subject vendría a ser todas las secuencias que se encuentran en las diferentes bases de datos. Se pueden comparar nucleótidos o proteínas que están almacenadas en el NSBI. Pero ¿cómo funciona BLAST? Existen 3 pasos específicos en los que se describe cómo funciona BLAST. El primer paso es encontrar words que son similares al query de la búsqueda en las bases de datos mediante una extensión que está dada. Por lo general, la extensión está dada entre 3 en proteínas y 7 en nucleótidos. Estos valores ya vienen por defecto. A este proceso se le denomina seeding y lo tenemos representado de esta manera. Si nosotros damos un input, lo que se va a realizar es seleccionar mediante 3 grupos de 3 todos los posibles conjuntos que puedan encontrar similitud en las bases de datos. Y todos estos conjuntos van a ser agrupados para luego ser alineados y comparados mediante límites específicos. A esto se le denomina formación de words y el método es de sliding window, en el que empiezan, por ejemplo, como pueden ver, se genera la primera word es PQG, la segunda es QGE, la tercera es GEF y así sucesivamente. Dentro de este proceso de búsqueda de palabras, se debe tomar muy en cuenta los patrones de cambios que deben tener tanto nucleótidos como proteínas. Para esto se tienen las matrices de sustitución. Como recordarán en la primera clase, les nombré que Margaret Diehoff formó parte del grupo que desarrolló las matrices de sustitución, que son muy utilizadas sobre todo en esta herramienta de BLAST y en los alineamientos múltiples. Las matrices de sustitución son sistemas de puntuación que permiten crear un modelo del cambio de una secuencia a lo largo del tiempo evolutivo y son modelos más realistas que abarcan sesgos de sustitución y saturación mutacional. Como ustedes saben, existen diferentes codones que codifican a los aminoácidos. Por ejemplo, podemos ver aquí a la leucina, codifican todos estos codones que están aquí, a diferencia de que la metionina solamente tiene un codón que lo codifica. Y a su vez, se deben tener muy en cuenta las condiciones físico-químicas que presenta cada uno de estos aminoácidos.
que puede ser, por ejemplo, que son un grupo alifático o que se encuentran dentro de un grupo aromático, o que cómo es su polaridad. Esto es que, por ejemplo, si nosotros encontráramos un cambio repentino de un aminoácido, tendríamos que tomar en cuenta a qué grupo pertenece. Si pertenece al mismo grupo de los alifáticos, podríamos asumir que ese cambio no es significativo y que la función sigue siendo la misma en esa región. A diferencia de que si se produce un cambio de un aminoácido que está muy alejado de otro, podría asumirse de que algo sucedió y pudo haber un efecto de especiación o una mutación que perjudicó o mejoró a la especie. En casos clínicos puede ser que se produjo una mutación que produjo alguna enfermedad genética o no. Estas son las matrices que son utilizadas en BLAST y en los alineamientos múltiples. La matriz PAM es Point Accepted Mutations y la de Blossom es la de Blocks Amino Acid Substitution. Estas matrices tienen el objetivo de establecer límites para cada uno de los aminoácidos y proteínas que se están generando durante la creación de las palabras, que es en la fase de seeding. ¿Qué tan probable es que sea cambiado el uno por el otro? Y qué puntaje se le da de acuerdo a cada uno de esos cambios. Y se va a establecer un límite para que el número de comparaciones en las bases de datos sea más específico, para que así no se extienda tampoco y pueda generar errores. Esto depende también mucho del tamaño de la base de datos. Podemos comparar la base de datos del NCBI, es la más extensa, a diferencia de la de UniProt, que es un poco más pequeña, ya que solo tiene secuencias que ya están curadas. Entonces, si nosotros corriéramos un BLAST desde el NCBI, va a influir el tamaño de las bases de todos los datos que estén presentes en esa base de datos, y también si corriéramos un BLAST desde el UniProt, tendremos resultados diferentes porque esta base de datos es mucho más pequeña. Como les dije, el BLAST tiene mediante las matrices, tiene el proceso de extensión y va a agrupar todas las posibles palabras que se crearon desde el primer paso y va a compararlas de acuerdo a las matrices que nosotros estemos utilizando. Si nosotros queremos ver en tiempo de divergencia, podemos ver si es que utilizar estas matrices. Si hay menos tiempo de divergencia, utilizamos los valores de PAM más pequeños y los de Blossom más altos, por ejemplo, el PAM 10 o el Blossom 80. Y si queremos estudiar un tiempo de divergencia mucho más largo, utilizamos los valores de PAM más largos y los de Blossom más cortos. De PAM el de 250 y de Blossom el de 45. ¿Qué es lo que hace estas matrices? Principalmente mide el número de mutaciones por cada 100 aminoácidos, y en Blossom principalmente se analiza el porcentaje de identidad. Estas matrices, de acuerdo a los límites que ellos establecen según cómo estén codificadas, permiten tener que las secuencias permiten construir el camino evolutivo de cada una de las secuencias, tomando el mayor número de probabilidades de cambio, para así acercarnos un poco más a la realidad de la historia evolutiva de cada una de las secuencias que nosotros queremos estudiar. ¿Cómo nosotros evaluamos a BLAST, al resultado de BLAST? Debemos tener principalmente en cuenta tres resultados, que es la identidad, el bit-score y el e-value. La identidad es la coincidencia de caracteres entre el query y el subject.
Este de aquí no es tan preciso, ya que no considera patrones biológicos, simplemente analiza qué tanto se parece la secuencia, simplemente es un análisis de corrido en el que solamente analiza si existe coincidencias entre los caracteres que se encuentran tanto en el query como en el subject. El BID-score, en cambio, es una conversión estadística de la suma que se produce entre los alineamientos por pares evaluados, que son las matrices que se han utilizado. Y aquí también influye mucho la longitud del query. Es que qué tan extensa es nuestra secuencia que nosotros dimos como búsqueda. Y el valor de E, que es el valor del error, es el mejor dato que nosotros podemos obtener para ver si nuestras secuencias han sido tratadas de la mejor manera o debemos hacer algún cambio en el algoritmo de entrada. Que el e-value es la probabilidad de encontrar un alineamiento igual o mejor al encontrado en la base de datos. Nosotros damos un límite a la búsqueda. El e-value depende mucho también de la extensión de la base de datos. Entonces, si la base de datos sigue creciendo, también puede generar valores que debemos analizar más a profundidad cuando nosotros realizamos una búsqueda en esta base de datos. Ya, vamos a conocer un poco de esta herramienta. Vamos a ir a la página principal de BLAST. Y ustedes pueden observar aquí que automáticamente les da diferentes accesos a qué tipos de BLAST nosotros podemos realizar. Vamos a realizar una secuencia. Vamos a conocer primero esta plataforma. En este de aquí nosotros podemos ver que se puede realizar como búsqueda secuencias de nucleótidos. Aquí es donde nosotros vamos a ingresar la secuencia o podemos cargar un archivo de que hayamos descargado. Siempre debemos tener en cuenta que es del formato FASTA. O también si es una secuencia muy larga y conocemos la posición específica de que nosotros queremos configurar en la búsqueda, podemos ingresarla aquí. Aquí también podemos ingresar un título a nuestra búsqueda y podemos seleccionar las bases de datos con las que nosotros queremos trabajar. El NR es el más grande. Si ustedes hacen clic en la sección donde está el icono de interrogación, pueden encontrar más información sobre la base de datos que ustedes quieren utilizar. Aquí pueden acceder a bases de datos más específicas. Como ayer les comenté, el RESPSEC es en donde nosotros, es el repositorio que tiene el NCBI, donde están almacenadas las secuencias que son similares, que ya han sido estudiadas por diferentes investigadores. También está si se desea hacer una comparación de genomas o también si se desea realizar análisis ya proteómicos. También podemos seleccionar el tipo de organismo que nosotros queremos utilizar. Aquí están codificados los organismos, por ejemplo, si añadimos Homo sapiens, nos salen los códigos taxonómicos que tiene el NCBI para cada uno de estos grupos y ustedes pueden excluir o incluir o hacer. ¿Para qué sirve esta herramienta? Es para excluir o incluir solamente a estos organismos en su búsqueda. Por ejemplo, si nosotros introdujéramos la proteína que analizamos ayer, que era el ACE2, y queremos compararla solamente con todas las bases, con todas las secuencias que sean de el Homo sapiens, podemos realizarlo mediante esta herramienta. Y aquí podemos también excluir. Podemos importar otro query y también optimizar nuestra búsqueda.
Acá también existen parámetros de control que nos dice, por ejemplo, nosotros podemos configurar nuestro valor del error, que es el evalue, el tamaño del seeding o de las palabras que se pueden formar. Estos valores están realizados por defecto. Nosotros aquí también podemos incluir directamente el código de acceso. Si nosotros vamos al NSBI y vamos a buscar una secuencia de un hongo. Nosotros podemos agregar directamente, copiar la secuencia y realizarla por defecto, o también solamente colocar el código de acceso, ya que este es, como les dije, la cédula de identidad de cada una de las secuencias y este programa las reconoce automáticamente. Vamos a realizar el BLAST por defecto. Aquí se despliega automáticamente un código que es el de su búsqueda y esta es cómo se ve el resultado de BLAST. Nosotros tenemos aquí el título de nuestra búsqueda, cómo deberíamos citar si nosotros vamos a utilizar estos resultados, contra qué base de datos se realizó la búsqueda, la identificación del query que nosotros utilizamos, la longitud de la secuencia y qué tipo de molécula es. Sí, nosotros aquí también podemos configurar si queremos ver solamente cierto porcentaje o los que pertenecen solamente a un cierto rango del evalue o un cierto valor del query coverage. Aquí nos sale que no existe similaridad encontrada. Vamos a realizar una nueva búsqueda. Una secuencia que sea pequeña. Podemos correr el BLAST directamente desde la base de datos del NSBI y como pueden ver se añade el código de acceso. Nos sale nuevamente que no hay similaridad. No sé por qué. No sé cuál es el error. Voy a realizar una nueva búsqueda.
No sé por qué se despliega el error. Si estamos utilizando nucleótidos de entrada. Voy a utilizar una proteína. Ya. Con un query de proteína podemos realizar la búsqueda y esto es lo que se nos despliega de resultado. Nosotros tenemos aquí el bit-score, el porcentaje de coverage de la secuencia, el e-value y el porcentaje de identidad, y directamente también tenemos los códigos de acceso de las secuencias que han sido más similares. El valor que es más óptimo del e-value es este de aquí, que es de 0.0, ¿sí? Y las secuencias que están con valores diferentes, ahí debemos hacer análisis genéticos y moleculares para encontrar la respuesta de por qué se daría esa similitud, si es debido a cambios evolutivos o simplemente se dio esta similitud al azar durante la búsqueda del BLAST contra la base de datos del NSBI. Aquí vemos el número de secuencias que han sido las más similares con nuestro query. Acá también tenemos información del alineamiento. Si nosotros tuviésemos el color rojo aquí, nos dice que casi toda la secuencia ha sido alineada. Si nosotros tuviésemos los otros colores, nos quiere decir que no es tan similar. Incluso si hacemos clic en cada una de las secuencias, nos despliega más información. Podemos ir directamente al alineamiento, cuál es el valor, el DE y el código de acceso. Acá podemos ver el alineamiento, que es un alineamiento por pares, en donde vamos a tener todo el alineamiento que se ha realizado nuestro query con el subject de las 26 secuencias que nos dieron como resultado. Aquí también existen caracteres que nos indican que ha habido un cambio. Por ejemplo, pueden ver aquí que este símbolo de más nos indica que ha habido un cambio entre el query y el subject. Si hubiese un símbolo diferente es que existió una deleción, como está aquí, o se perdió la información. Entonces, lo que hace el algoritmo de BLAST es comparar nuestro query con la secuencia del subject del NSBI, luego de haber cumplido todo el parámetro de haber hecho la búsqueda de las palabras y haber utilizado las matrices PAM y BLOSUM para establecer los límites de búsqueda, y nos da esto como resultado. Las 26 secuencias. Y también podemos tener información directa sobre los gráficos que se producen, o también podemos realizar un alineamiento múltiple con todas estas secuencias y seguir estudiando. Por ejemplo, si existe una similitud, podríamos construir un árbol filogenético que nos permita describir cómo ha sido la evolución de estas secuencias.
Y en la sección de acá, nosotros podemos ingresar a la taxonomía de los individuos que estamos analizando. En este caso nos dice que estamos trabajando con un mus musculus como entrada, que es el organismo que yo di como query. Y acá tenemos también las secuencias que también han hecho match con el query, es decir, que han, han presentado similitud durante la búsqueda de acuerdo a los patrones que nosotros hemos establecido. Aquí también tenemos videos de ayuda en caso de que haya algún error o cómo nosotros podemos interpretar nuestro resultado. Aquí el BLAST nos da un documento en donde nos dice qué significa cada uno de los parámetros, tantos como los de búsqueda como los del resultado. Esto pueden accederlo ustedes directamente desde sus computadores y describir y para que puedan interpretar cómo se puede leer los resultados que ustedes han tenido. Ya. Aquí vamos a tener un tiempo de descanso. Esta vez será solamente de 10 minutos para continuar con la segunda parte y el trabajo de esta clase.
Listo, vamos a continuar con la segunda parte. Aquí vamos a hablar de los tipos de BLAST que existen. El BLAST N es cuando se quiere comparar secuencias de ADN y queremos comparar contra todas las bases de datos de ADN, y el alineamiento final como que... Ay, perdón, no estoy compartiendo la... Disculpe. Listo. Ya. Aquí les quiero mostrar un resumen de los tipos de BLAST que existen, que se pueden realizar. El BLAST N es cuando se quiere realizar, nosotros tenemos como query secuencias de nucleótidos y queremos buscar en la base de datos y comparar con otras secuencias de nucleótidos, y al final vamos a tener secuencias de nucleótidos de alineamientos para encontrar secuencias homólogas. El BLAST X es cuando igual tenemos como entrada secuencias de nucleótidos, pero queremos ver si esas secuencias codifican proteínas, y como resultado vamos a tener un alineamiento de proteínas. Identifica si las proteínas si los genes que nosotros dimos como input de búsqueda codifican alguna proteína. TBLAST X es, y de igual forma que comparamos secuencias de ADN como query. El subject es también ADN y como resultado tenemos secuencias de proteína. Aquí también sirve para identificar proteínas desde queries que no han sido anotados. Es decir, si nosotros estamos realizando una investigación y nosotros hemos hecho todo el proceso de extracción y secuenciación, y queremos ver si ese resultado de secuenciación, una vez depurado, se trata de una proteína, podemos realizarlo mediante esta herramienta. TBLAST-N, en cambio, es cuando nosotros tenemos una proteína y queremos buscar la secuencia de nucleótidos que codifica esa proteína, y como resultado tenemos un alineamiento de proteínas. Encuentra las secuencias homólogas que no están anotadas en las bases de datos. Y BLAST-P es cuando nosotros tenemos un query de proteínas, los comparamos con proteínas anotadas y nuestro alineamiento final es de proteínas. Aquí se encuentran proteínas homólogas. Otro algoritmo que también está dentro de BLAST, que es muy utilizado, es SciBLAST. Este SciBLAST permite buscar posiciones específicas en las búsquedas de BLAST, ya que utiliza matrices que mejoran la búsqueda. Es un algoritmo altamente sensible y extremadamente útil para encontrar proteínas que están relacionadas lejanamente, o se pueden incluso encontrar grupos de familias, es decir, encontrar la historia evolutiva de las proteínas. Existen proteínas que no están anotadas y se las denomina hypothetical protein o putative proteins. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona SciBLAST. Tenemos la representación general de cómo se da la búsqueda, tenemos el query, las secuencias homólogas, y aquí utilizan las matrices de PAM o BLOSUM para establecer los límites de extensión de cada uno de los alineamientos por pares. Y tenemos un resultado normal, como vimos anteriormente. Sin embargo, si nosotros configuramos a SciBLAST, este produce nuevamente una matriz que es personalizada para la búsqueda, ya que aquí va a considerar diferentes patrones químicos para poder establecer otros tipos de límites en el alineamiento de las proteínas. Y se va a crear una nueva matriz, dando como resultado grupos, diferentes iteraciones, y nos van a dar las iteraciones en donde estén las secuencias más similares y las menos similares. Ya, no sé si acabo de subirles una actividad en el repositorio de la clase 3, en la zona de archivos. Vamos a practicar un poco acerca de las búsquedas de BLAST.
Eh, en el día 3, en la zona de archivos, está el documento. Igual que realizamos ayer, vamos a ingresar los nombres y los apellidos, el tipo de blast que desean realizar, sea blast P, de blast X, cuál va a ser su query, ingresan el código de acceso de su query, el número de secuencias que les da como resultado, el evalue, el identity y el coverage. Los datos que van a subir son simplemente por defecto, no van a modificar ninguno de los parámetros de la búsqueda de BLAST. Por ejemplo, si tengo aquí mi ID, aquí voy a colocar mi nombre. Realicé un BLAST P, es el ID de mi query. El resultado que... no, este no era. El resultado es de 26 secuencias. El evalue más representativo que yo he tenido es de 0.0. El query coverage es de casi el 95% de mi secuencia, es decir, que tanto la secuencia que yo utilicé como query y el subject se han alineado en casi el 95% de la secuencia. Y el porcentaje de identidad es del 100%. Este sería el ejemplo de cómo deberían realizar esta actividad. Van a tener solamente 25 minutos para poder continuar con la segunda actividad planeada para esta clase. Si tienen alguna duda de lo que se ha hablado hasta ahora, de cómo funciona el algoritmo de BLAST y de los conceptos que se debe tomar en cuenta de similitud y homología, me la hacen llegar. O si tienen alguna duda de la actividad que se va a realizar en este momento. Me confirman si todos tienen acceso al documento que está subido en la actividad 3, en el día 3. Listo, gracias. Entonces tienen 25 minutos para realizar la actividad.
Para llenar la sección del query, debes buscar el código de acceso de la secuencia que estás utilizando en la búsqueda. Aquí tenemos el query ID, que se utiliza como entrada en la búsqueda de BLAST. No sé si ahí quedó respondida tu pregunta o a qué iba referida la... Me preguntan de dónde sale el valor del coverage. Los resultados nos dice aquí query coverage, que es este de aquí. Nos dice que el 95% de la secuencia ha sido alineada. Es este valor que está dado aquí.
Listo, han pasado los 25 minutos para la primera parte de la actividad. Ahora vamos a realizar una segunda parte. Voy a compartirles la pantalla. Listo. Ahora vamos a ver cómo funciona SciBlast. Vamos a realizar una búsqueda de proteínas hipotéticas en el NCBI. Vamos a utilizar lo que aprendimos ayer, los conectores y los operadores booleanos. Por ejemplo, vamos a buscar hipotéticas, que es decir, estas proteínas no han sido estudiadas a fondo y no se conoce su función. Entonces nosotros vamos a tratar de encontrar una posible función utilizando el algoritmo de BLAST. Vamos a seleccionar, pueden seleccionar cualquiera que sea de su interés, incluso pueden incluir algún organismo. Recuerden buscar en la base de datos de proteínas. Vamos a ir al formato FASTA y vamos a correr el BLAST. De primera mano vamos a correr el BLAST con todos los parámetros que salen por defecto. Vamos a encontrar la base de datos de NR, vamos a comparar y que aquí diga BLASTP, que los resultados se muestren en una nueva ventana y corremos el BLAST. Vamos a esperar un poquito hasta que salgan los resultados. Listo. Aquí nosotros podemos observar que nuevamente se nos despliega de manera general todos los resultados que han coincidido con nuestra proteína. Y nosotros podemos ver aquí incluso las secuencias, el número de secuencias que ha coincidido con nuestro valor. Aquí también tenemos un valor que es muy alto de el e-value. Entonces es complicado buscarle una función a la proteína. Si nosotros aquí hubiésemos tenido un resultado que nos diga, aquí por ejemplo nos dice que es un módulo de un antídoto de una proteína o que pertenece a una familia que es antidote de este género. Entonces nosotros si comparamos el porcentaje de identidad, nos dice que es del 99 y 96%. Entonces, tal vez podríamos nosotros asumir que nuestro query pertenece a este grupo de proteínas. Para completar la segunda parte del trabajo, que es aquí en SciBlast, nuevamente van a colocar su nombre y apellidos, el ID de su hypothetical protein que hayan escogido, y ahora vamos a ver cómo hacer el SciBlast. Vamos a regresar a la configuración de input que se da en el BLAST y aquí en la sección de algoritmo vamos a seleccionar la opción de SciBlast y vamos a compararla no con el NR, sino que vamos a seleccionar la base de datos donde ya se tienen proteínas anotadas. En el algoritmo, en los parámetros, podemos incluso configurar el valor de el e-value o también podemos cambiar la matriz. Si ustedes desean, pueden jugar con estos parámetros y ver qué resultados les dan. Por ejemplo, yo voy a cambiar a la matriz Blossom 80, voy a cambiar incluso el valor del e-value
los parámetros generales. Acá también pueden cambiar el valor del evalue. Podemos poner el mismo. Vamos a correr el BLAST. La base de datos seleccionada fue la de UniProt, SwissProt, que se encuentra aquí. Vamos a correr nuevamente. Si en la base de datos de UniProt no hay coincidencia, entonces todavía no hay un estudio de esa proteína anotada. Voy a agregarles aquí si cambian los parámetros, qué matriz utilizaron, qué base de datos comparar. No, no tenemos en la base. Vamos a seleccionar el NR. Ya esta vez sí tuvimos, tuvimos coincidencias contra la base de datos de NR. Y como pueden ver, con el algoritmo de SciBLAST se generan grupos de iteraciones en donde se dan el mayor número de coincidencias. Aquí solamente nos dio como resultado una iteración. Si ustedes realizan el ejercicio, pueden darle incluso hasta 3 o más iteraciones. Aquí nos da 323 secuencias que han sido seleccionadas según los parámetros de entrada que nosotros escogimos. Y voy a completar el Excel con los datos que me ha salido. El ID de mi proteína es este de aquí. Yo he tenido solamente una iteración como resultado, en el cual me da 323 secuencias. Y no tengo una segunda iteración.
voy a ver, me pide el valor del e-value de menor coincidencia. Para esto debo ir al resumen de gráfico. Como observan aquí hay diferentes colores de coincidencias. Se debe a que el color rojo es que sean el mayor porcentaje de la secuencia ha sido comparada, mientras que los diferentes colores nos dicen que es tan solo de entre menor de 40 pares de bases han sido, en este caso aminoácidos, han sido comparados. Entonces me pide el valor más bajo, hago clic en la secuencia más que está al último y mi valor de E es este de aquí. Me pide la taxonomía en caso de que exista alguna coincidencia con algún grupo taxonómico. Me voy acá a taxonomía y me dice que mi grupo que se encuentra aquí es Bartonella. Voy a copiar aquí. La matriz que yo utilicé en esta búsqueda fue Blossom 80. Y comparé contra la base de datos del NR. Listo. Así es como deben realizar la segunda parte de la actividad. Y para esto van a tener 15 minutos. Y luego voy a dar algunas indicaciones para la clase de mañana y también para la evaluación que tienen que realizar hoy. Esa evaluación va a estar activa hasta el día de mañana a las 11 de la noche. Y si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy, también me la hacen llegar. Los parámetros de que se cambiaron, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. En los parámetros que pueden cambiar, ustedes pueden seleccionar diferentes bases de datos para comparar, o si quieren ingresar un organismo en particular para comparar. Bueno, aquí vamos a ver el SciBlast y vamos a configurar si quieren el valor de eValue. Aquí también pueden poner filtros. A veces las proteínas tienen secuencias que tienen mucha variación, entonces podemos filtrar eso y también pueden corregir o cambiar el valor del SciBlast y correr el Blast. Todos los cambios que ustedes van a realizar deben ingresarlo en el Excel. Si tienen más iteraciones como resultado, también pueden agregar aquí una fila si es que a alguno le salen más iteraciones.
Sí, para determinar el value más bajo, sí se deben ir a la sección de Graphic Summary y van a buscar la última secuencia. Y ahí es en donde va a estar el value de esa secuencia.
Listo, ya pasó el tiempo para realizar la segunda actividad y me gustaría preguntarles si las personas que utilizaron la base de datos de Swissprot, UniProt, si durante las coincidencias encontraron proteínas, grupos de familias, si podrían asumir en base a los datos de eValue y porcentajes de identidad, si las secuencias encontradas pertenecen a algún grupo de familias y qué función tendría. No sé, ¿alguien quisiera participar? Tengo los nombres aquí de las personas que han utilizado la de UniProt y Swissprot. Samara, Edison, Selene, Diana, Juan Pablo. Cuéntenme qué obtuvieron en sus resultados. Y si en base al eValue y al porcentaje de identidad pudieron observar alguna proteína que les indique si su proteína hipotética puede pertenecer a alguna familia, por ejemplo, a las subtilicinas. Ya me dicen que han probado con Blossom 62, 50, 45 y 90 y no hay resultados. Puede que la proteína que se esté utilizando como secuencia aún no haya sido curada del todo, tenga secciones en su secuencia que presenten mucha variabilidad y con los programas que vamos a aprender a utilizar mañana se podría curar esas secuencias, eliminar secciones que tal vez no nos sirvan y podamos encontrarle alguna función a las proteínas que aún no han sido anotadas. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a dar las indicaciones para la evaluación. Quisiera que por favor realicen captura de pantalla o anoten los siguientes datos para realizar la actividad de la evaluación. Deben realizar una búsqueda con este código de acceso en la base de datos del NSBI. Pueden hacer el BLAST copiando directamente la secuencia en formato FASTA o descargar el archivo. Luego van a ingresar a la interfase de BLAST, realizar un BLAST P y van a ingresar la secuencia como query. Van a correr con todos los parámetros por defecto y van a observar los resultados. Esta es la primera parte. ¿Ya realizaron todos la captura de pantalla o anotaron los datos? Juan Pablo nos cuenta que su proteína está conservada en muchos microorganismos y presenta similitud en la actividad de glicero, fosfodiesterasa. Entonces, ahí en ese caso, nosotros se podría realizar árboles filogenéticos para estudiar cómo esa secuencia se ha ido conservando en los diferentes organismos que salen en los resultados. Y luego empieza el trabajo de hacer los análisis químicos, genéticos,
de estudiar la probabilidad de cambios y en esa secuencia y cómo esos organismos utilizan esa proteína. Listo. La segunda parte de la actividad para que realicen la evaluación es esta. Con el mismo valor, con el mismo query, van a realizar un SciBlast, pero van a modificar estos parámetros. El evalue general va a ser de 1 a la menos 15, van a utilizar la matriz Blossom 80, van a comparar contra la base de datos UniProt Swissprot, van a filtrar las regiones completas. En el SciBlast van a cambiar el parámetro de 0.05 a 1 por 10 a la menos 40 y van a correr el blast. Con estos resultados que van a salir en esta búsqueda, deben completar la evaluación que está ya lista en su carpeta de trabajos. Por favor, ahí me confirman si todos tienen acceso. Deben colocar su nombre y ahí les hago algunas preguntas sobre los resultados que se obtienen realizando esta búsqueda. Y eso sería en cuanto a la evaluación. Y para el día de mañana, necesito que por favor se descarguen en sus computadoras el programa YALView. Si están utilizando Windows, Linux o Mac, aquí les dan las instrucciones para descargar. Y también necesito que se descarguen el programa MegaX, porque mañana vamos a utilizar para realizar alineamientos múltiples y también construcciones de árboles filogenéticos, y vamos a conocer los algoritmos que se utilizan para esto. Entonces les voy a compartir el link en donde pueden descargarse YALView y Mega para trabajar el día de mañana. Vamos a tener 2 actividades utilizando estos programas. Tal vez tienen alguna duda del trabajo que se ha realizado ahora acerca de BLAST, del algoritmo de BLAST. Recuerden que el principal valor que se debe medir en resultado de BLAST es el eValue. Si este valor es el que nos indica si una secuencia es homóloga o no. Recuerden los valores, los conceptos de ortólogos, parálogos, genes homólogos. Todo esto es lo que nosotros podemos estudiar mediante la herramienta BLAST. Tal vez tienen alguna duda. En los libros que están en su canal general también pueden encontrar más información acerca del algoritmo de BLAST. E incluso pueden realizar BLAST desde línea de comando en Linux. Si realizan búsquedas con genomas completos, utilizan la línea de comando, necesitan más espacio para el procesamiento de datos. Si es que les gustaría hacer. En el manual de BioPython existen los pasos de cómo ustedes pueden redactar el código para realizar una búsqueda por línea de comando. Y también ahí pueden obtener los diferentes resultados, el eValue, el identity, la taxonomía, descargar los resultados en diferentes formatos. Si no hay ninguna duda, entonces daríamos por terminada esta sesión y espero que les vaya muy bien en la evaluación de hoy, es aplicar todo lo que han hecho en el taller, en clase, y recordar algunos conceptos que les he compartido en la primera mitad de la clase. Y si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana y gracias por asistir a la sesión de hoy.
Bueno, chicos, si no hay ninguna duda adicional, entonces daríamos por terminada la sesión de hoy. Recuerden lo que dijo Mari sobre la prueba y las tareas que hay. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.